Historia. Dulces corazones y princesas. Por Lollipop Chica. Capítulo 9. Cristal, ¿cuál prefieres? Preguntó Madame Brass mientras le mostraba ambas telas. Buscaba una tela para un nuevo vestido que quería confeccionar a medida para una gala que se celebraría a finales de mes. Aunque su esposo había fallecido, la viuda seguía cumpliendo con sus deberes como dama de la alta sociedad ecuestre. La yegua más oscura no se molestó en disimular su desinterés mientras contemplaba las telas. La seda azul cerúleo se combinaba con el satén blanco como la nieve. El corazón negro de Chrysalis dio un vuelco al sentir un leve cosquilleo en los labios por el recuerdo de un beso. Se sonrojó y un suspiro de fastidio escapó de sus labios. ¿Por qué no podía sacárselo de la cabeza?, Ninguno. murmuró, cruzando las patas delanteras sobre el pecho mientras se acomodaba sobre sus cuartos traseros. Desentonan con tu pelaje y te arruinan la tez. La yegua con anteojos puso los ojos en blanco mientras exhalaba un suspiro de fastidio. Pedí ayuda, Cristal, no a una arpía amargada y desconsolada por una ruptura. Por suerte, ninguno de los otros ponis que merodeaban por la pequeña tienda oyó el comentario sarcástico. No estoy resentida. La orgullosa yegua insistió, alzando la nariz con altivez. Olvidaste negar que tenías el corazón roto, querida. Chrysalis se sintió ofendida momentáneamente. Él es, no es. Antes de que pudiera incriminarse más, la yegua de crin azul verdosa se levantó de un salto y se marchó furiosa. Madame Brass soltó una risita al ver a la yegua tosiendo, y su enfado dio paso a la diversión. Al parecer, su vecina había tenido un altercado con su amiga, la chica de los recados. No es que le molestara tener de vuelta a su chica de los recados, simplemente prefería a la descarada Cristal antes que a la amargada. Tras darle tiempo a la otra para que se recompusiera, Brass se tomó su tiempo antes de acercarse a ella con un consuelo casi maternal. Quizás deberías llamarlo, cariño. La tranquilizó con una sonrisa. Prefiero a la Cristal un poco menos irritable que a esta versión tuya quejumbrosa. Cristal gimió, molesta tanto por su situación como por sus sentimientos hacia el pony en cuestión. Hacerse amiga de un pony era una cosa, pero albergar sentimientos intensos era algo muy distinto. No estoy suspirando. No estoy molesta. No estoy resentida y, desde luego, no me importan los sentimientos de ningún príncipe azul. Brass se mordió el interior de la mejilla para no reírse. Príncipe azul, cariño. La expresión de comprensión en el rostro de la pony más joven fue casi cómica. Casi. Sus brillantes ojos se abrieron de par en par mientras una multitud de revelaciones chocaban contra el muro de piedra que intentaba levantar alrededor de su corazón. ¿De verdad se estaba enamorando del semental blanco como la nieve? Chrysalis no podía negar que los últimos días habían sido más tediosos de lo que jamás hubiera imaginado. Había sido un manojo de nervios melancólico desde que no había hablado con el semental. No se había dado cuenta de cuánto anhelaba ver a Shining Armor hasta ahora. La yegua mayor se compadeció de la pony afligida y le dio un ligero empujón. Sea lo que sea que haya pasado entre ustedes dos, estoy segura de que no puede ser tan malo. Chrysalis se quedó pensativa mientras recordaba la discusión que había tenido con Shining Armor. Después de que ambos lograron regresar a su apartamento, ella se aseguró de que él estuviera acomodado en la sala de estar antes de desaparecer rápidamente en su propia habitación y asegurarse de cerrar la puerta con llave tras de sí. Sus pensamientos bullían con todo tipo de cosas en las que prefería no pensar. El beso maravillosamente increíble que había compartido con Shining Armor era lo que más le venía a la mente. Por suerte, el semental no había insistido en hablar de ello. Sin embargo, tenía el presentimiento de que mañana por la mañana sería diferente. Se despertó muy temprano a la mañana siguiente, recelosa de su huésped dormido. Decidió que necesitaba despejar su mente y su apartamento, así que optó por dar un largo paseo alrededor de la manzana con la esperanza de que el semental se hubiera marchado antes de que ella regresara. Aproximadamente media hora después, al entrar en su casa, descubrió que su suposición era correcta. Sobre anoche. En lugar de marcharse, Shining Armor se había duchado y preparado chocolate caliente, invocando una regla no escrita entre ambos. Siempre que uno le llevaba dulces al otro, es decir, a Cristal, la que los recibía, estaba obligada a escuchar a quien los recibía. Los ojos azul celeste reflejaban esperanza mientras se miraban, ambos con cierta aprensión. Suspiró mientras se acercaba a la taza humeante, manteniendo una de las reglas más extrañas de su amistad. ¿Qué pasa con eso? Cristal.
Shining Armor, anoche no pasó nada. Estabas borracho y te perdono por haberte dejado seducir por mi encanto y mi atractivo físico. Intentó salir del paso con una broma. No puedes ignorar lo que pasó. ¿No es esa la línea de la yegua? La miró con el ceño fruncido. ¿Y qué hay de la bonita de Rosa? Ella se apresuró torpemente. ¿Qué? ¿Quién, Cadence? Shining Armor parecía estupefacto. Chrysalis lo miró fijamente. Es la niñera del potrillo de mi hermana, eso es todo. Porque todos insisten en que seamos otra cosa. Supongo que ustedes dos hacen buena pareja. Buena yegua, buen potro, buena combinación. Una expresión de frustración apareció en su rostro mientras sus orejas se crispaban de irritación. Quizás no quiero algo bueno. Quizás quiero algo egoísta y engreído. Los ojos de Arlequín se abrieron de par en par ante esas palabras, y su corazón dio un vuelco. ¿Él quería algo egoísta y engreído? Su cerebro olvidó ofenderse por esos términos. ¿De qué tienes tanto miedo? Shining Armor suspiró mientras se recomponía. De ninguna manera iba a permitir que él le diera la vuelta a la tortilla, aunque su respuesta careciera de la seguridad habitual. Porque no soy receptiva a tus afectos, ¿automáticamente hay algo malo en mí? Suena como si quisieras hablar conmigo. No tengo que justificarte nada. La cambiaformas empezaba a perder la paciencia. Te agradezco todo lo que has hecho por mí, pero no te necesito. No necesito a nadie, y ellos no me necesitan a mí. Dijo la última parte tan bajo que el semental tuvo que esforzarse para oírla. Casi se lo creyó. No te necesito. ¿Qué tiene de malo ser querido o necesitar a alguien más que a ti mismo? No puedes seguir huyendo de las cosas que te incomodan o te dan miedo. Ella negó con la cabeza mientras su mirada cansada se encontraba con la de él. No me conoces. Sé lo suficiente como para saber que no eres tú. Dijo Shining Armor mientras Chrysalis con una risa amarga se movía por su barra con la taza de chocolate caliente, que aparecía mágicamente a su lado. El semental la siguió. La Crystal que conozco no le teme a nada. Entonces realmente no me conoces. Soltó una risita amarga. Se dejó caer frente a la chimenea y se vio obligada a sostener su mirada mientras él bajaba la cabeza hasta su altura. Sé que sientes lo mismo por mí que yo por ti. Sus ojos azul celeste brillaban con confianza mientras expresaba su opinión con calma. Eso es terriblemente presuntuoso de tu parte. Dijo entrecerrando los ojos. Olvidando su taza de chocolate caliente, se levantó para fulminar con la mirada al engreído semental. Tal vez, pero eso no lo hace menos cierto. Una leve sonrisa burlona se dibujó en su rostro pálido como la nieve. Era exasperante, pues Chrysalis se preguntaba si él se sentía así a veces al tratar con ella. No. Siento. Nada por ti. Mintió con mirada de acero. Shining Armor la observó por un instante antes de callarse. Así que eres un mentiroso y un cobarde. Los ojos de Arlequín se abrieron de par en par cuando sus palabras la alcanzaron demasiado cerca del corazón, avivando su rubor con ira e indignación. No tienes derecho. No sabes nada de mí, absolutamente nada. Fuera, armadura brillante. Fuera. Se estremeció al recordar el portazo de su puerta principal. Madame Brass le dio un ligero codazo y una sonrisa alentadora. Dile cómo te sientes, querida. Lo demás se solucionará solo. ¿Podría ser todo tan fácil? Ella no lo sabría a menos que lo intentara. Una expresión de determinación invadió a la yegua al darse cuenta de que quería seguir el consejo de la yegua mayor. Antes de que Madame Brass pudiera pestañear, Crystal ya había salido por la puerta y se dirigía de vuelta al apartamento. Negó con la cabeza al ver a la impetuosa yegua. Joven y tontamente enamorada. ¿Qué razón tienes? Asintió la señora que estaba detrás de ella y que había oído parte de la conversación. ¿Qué estoy haciendo? Preguntó Crystal a mitad de camino a casa. La señora Brass no era su amiga. ¿Por qué se dejaba llevar por ella ahora? No sabía qué hacer con sus sentimientos por Shining Armor, pero como ya había recorrido más de la mitad del camino, pensó que bien podría seguir adelante. Tras abrirse mágicamente la puerta, la yegua se detuvo en seco con la boca abierta de asombro. ¿Prefieres disfrazarte de mendiga antes que ocupar el lugar que te corresponde como reina? Allí estaba su madre, con todo el orgullo y el poder propios de alguien de su rango. La reina y maga miró a su hija con desdén. Chrysalis se quedó sin palabras al observar a los ponis a su alrededor.
Su madre estaba flanqueada por 4 guardias cambiaformas de alto rango. Jamás imaginó que se encontraría en una situación así. ¿Qué hacía su madre allí? ¿Cómo era posible que no la hubiera percibido? Cristal, ¿de qué está hablando? La princesa disfrazada sintió que el corazón se le encogía. Shining Armor. Susurró con temor. La reina sonrió con malicia mientras se movía para mostrar a 2 guardias más que sostenían un pony familiar. Los guardias cambiaformas apretaron con más fuerza su agarre sobre el semental enfurecido mientras este forcejeaba para liberarse. ¿Quiénes eran esas criaturas retorcidas? ¿Y cómo conocían a Cristal? Me temo que te has ido. Tonos gélidos se posaron sobre el semental color nieve antes de volver a Chrysalis en lo que la princesa solo pudo llamar simpatía fingida, suave. Hija. Tricie, ¿de qué está hablando? Exigió forcejeando contra sus captores. Tricie. Estaba furioso, pero sobre todo confundido, lo que avivó aún más su ira. La princesa cambiaformas no sabía qué decir. Sus ojos se llenaron de culpa al encontrarse con su expresión furiosa. Brillante, yo lo siento mucho. ¿Cómo podía él entenderlo? ¿Y qué podía ella decir para explicar todo aquello? La nariz de Imaga se crispó al ser golpeada repentinamente por una sensación solo familiar para los sentidos de los cambiaformas. La intensidad del sentimiento bastó para que ladeara la cabeza mientras observaba con atención el tembloroso cuerpo de su hija, antes de volver a mirar al semental. Madre, Intentó explicar Chrysalis. Silencio. Siseó la reina, con los ojos brillantes muy abiertos. Él está enamorado de ti y es correspondido. Parecía que todo el valor y la fuerza de Chrysalis la habían abandonado tras esas palabras condenatorias de su madre. Un cambiaformas que no vivía para la colmena estaba prácticamente muerto. Jamás había creído que su monarca fuera una yegua cruel hasta que la risa que escapó de sus labios le desgarró el corazón. no. Chrysalis intentó moverse, pero una dolorosa corriente de magia azul gélida la detuvo de golpe. Gritó mientras la fuerza agonizante la hacía caer de rodillas. Sus músculos se contrajeron incontrolablemente mientras la magia recorría su cuerpo, quemando sus terminaciones nerviosas y robándole el aliento. Podía oír a Shining Armor de fondo, pero lo único en lo que podía concentrarse era en la intensidad del desprecio de su madre. Esos pocos segundos parecieron una eternidad, mientras el dolor la llevaba al límite. Cuando la reina finalmente decidió liberar a su hija, Chrysalis era una masa gimiendo de dolor en el suelo. Madre, por favor. Gimió mientras lograba levantar la cabeza a pesar de los efectos persistentes de la maldición que acababa de sufrir. No. Imaga ignoró las súplicas de Chrysalis mientras sus ojos serpentinos se clavaban en el semental que se esforzaba con furia asesina. Se rió de la patética escena. El pobre potrillo no sabía en qué se había metido, pensó con diversión. Nada superaba la estupidez provocada por el primer amor. Apuesto a que te resultó agradable tener ese cuerpo sinuoso cerca por la noche. Shining Armor miró a la criatura engañosa que se acercaba con furia apenas contenida. Imaga soltó una risa siniestra mientras se inclinaba, permitiendo que su mirada recorriera lentamente el cuerpo del semental, considerando seriamente a la criatura que había distraído a su ahora incapacitada hija. ¿Te gustaría saber qué sostenías? ¿Qué elegante figura se esconde realmente bajo el manto de mentiras de mi hija? Vete al diablo, señora. Espetó, recibiendo un puñetazo en la cara de uno de los guardias de la monarca. A pesar del intenso sabor de su ira, la reina cambiante aún podía percibir su deseo de saber la verdad sobre la yegua de la que se había enamorado. Basta. Dijo Chrysalis con voz débil, intentando ponerse de pie. Volveré. Haré lo que quieras. Solo no le hagas daño. Por favor. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Imaga al clavar la mirada en el semental que tenía delante. Shining Armor se aferró a las manos de su captora, pues la mirada de la yegua mayor heló su ira, permitiendo que el miedo le recorriera la columna vertebral. Sus gélidas profundidades estaban desprovistas de pasión o ira, solo había un vacío gélido. Una revelación que realmente le hizo temer por la yegua herida en el suelo, así como por sí mismo. Tú, mi amor, eres una mentirosa, pero ¿qué se puede esperar de una niña cambiada? Imaga se giró para mirar con cariño a su hija. Hay una lección que aprender aquí, Crisálida, quizás ahora tomes nota. No. Madre. El cuerno de la reina se cargó de magia oscura mientras volvía su atención al semental de ojos muy abiertos que se había quedado inmóvil. El aire estaba cargado de inquietud e inmediatamente la joven yegua pensó en Kira Wynn. Ningún apego es más importante que la colmena.
Con esas palabras, Chrysalis observó horrorizada cómo Shining Armor era engullido por las llamas azules de la magia de la reina. El sonido de sus gritos le hizo llorar mientras intentaba en vano abrirse paso. Crisálida se incorporó de golpe con un grito ahogado. Brillante. Su pecho se agitaba con fuerza mientras su pánico alcanzaba su punto máximo. Por Dios. Exclamó, mientras sus ojos desorbitados recorrían la habitación intentando tranquilizarse. La conversación que había tenido con Madame Brass hacía unos días aún la atormentaba. Todavía no había hablado con su amiga, aunque lo deseaba con todas sus fuerzas. Desde entonces, sus sueños habían estado plagados de cosas desagradables. Y este, sin duda, era el peor. Mientras se esforzaba por levantarse de la cama, se dio cuenta de que no podía soportarlo más. Tenía que verlo, y cuanto antes, mejor. Deslizándose por la ciudad como una sombra de la noche, la yegua cambiaformas descubrió que colarse en la habitación de Shining Armor era igual de fácil. ¿Siempre dormía con la ventana sin cerrar? ¿Acaso no sabía que en Canterlot también vivían ponis desquiciados? Entrar no fue problema, ya que encontró fácilmente el camino hacia la ventana. Era una habitación de tamaño decente. Pudo apreciar el paso del tiempo. Aún conservaba recuerdos de su infancia colgados o apoyados en los estantes de su librería. Había un escritorio en una esquina y, justo enfrente, el objeto de su dilema dormitaba plácidamente en la cama. Con cautela, se acercó a él. Chrysalis contempló al semental dormido. Aún recordaba el horror que la había invadido al rememorar los últimos instantes de su sueño. Necesitaba saber que estaba vivo y bien, pero verlo no era suficiente. Quería sentirlo. Con cuidado, dejó caer su peso sobre él. Mechones de cabello turquesa cayeron sobre el pecho de Shining Armor mientras la yegua color carbón terminaba de cubrirlo. Jadeó al sentir que él la rodeaba con sus patas delanteras, emitiendo un suave gemido. No se había dado cuenta de que estaba despierto. ¿Qué haces? Preguntó él, más dormido que despierto. Verte. Apoyó la oreja sobre su corazón, aliviada por el fuerte latido del músculo. Allanamiento de morada, ¿eh? Para un soldado era muy fácil colarse en su casa. Te necesitaba. Fue su respuesta. Esto debe ser un sueño. Murmuró el semental mientras sujetaba con más fuerza a la yegua que tenía entre sus garras, pasando sus cascos arriba y abajo a lo largo de su lomo. ¿Qué te hace decir eso? Susurró ella, dejándose llevar por su presencia y la calma que irradiaba. La ansiedad que la había atormentado se desvaneció lentamente mientras lo abrazaba. No estarías aquí de otra manera diciendo cosas tan impropias de Cristal. Se rió entre dientes al pensar en ello. Chrysalis levantó la cabeza para observar mejor los ojos entrecerrados que la miraban con pereza. Un sueño, ¿eh? Era tan extraño que los sueños fueran una fuente de consuelo para él, cuando lo único que parecían hacer era atormentarla. No debería sorprenderse tanto, pues era consciente de sus sentimientos hacia ella. Aún así, le impactó oírlo decirlo en voz alta. Se humedeció los labios mientras su corazón latía con fuerza contra su pecho. Si esto es un sueño, entonces deberías aprovecharlo al máximo. Aprovéchalo al máximo. Murmuró. Tal vez realmente pensó que estaba soñando. Así. Susurró antes de atrapar lentamente su boca en un apasionado beso. Por una vez, Chrysalis no pensó en sus diferentes situaciones ni en el futuro. Sus pensamientos estaban puestos en él. Sano y salvo y rebosante de vida y maga no aparecía por ningún lado. Así transcurrieron 2 semanas. A pesar de su escasa o nula interacción durante el día, por la noche casi siempre estaban juntos. Era una situación extraña, pero ninguno se atrevía a decir nada, temiendo que el otro quisiera terminarla fuera lo que fuese. A veces hablaban o se besaban en la oscuridad de la habitación del semental, pero siempre dormían abrazados. Si el semental no estaba de guardia nocturna, Chrysalis se colaba por su ventana para compartir la cama con él, una vez que se aseguraba de que su familia estuviera dormida. Hacía tiempo que había abandonado su alter ego, Oceanía, así que sus noches estaban libres. Por patético que sonara, Chrysalis descubrió que las pesadillas eran menos frecuentes cuando el semental estaba cerca. Cada vez que se acurrucaba en sus brazos, le resultaba más difícil encontrar excusas para no estar con él. Su relación podría describirse como tímida, por ridícula que sonara esa palabra en lo que a ella respecta. Pero eso era. Besos tímidos que se volvían febriles y caricias vacilantes que dejaban deseos insatisfechos. Shining Armor tenía miedo de asustarla y Chrysalis tenía miedo de querer quedarse. El concepto de algo incondicional la desconcertaba.
Para un cambiaformas, prosperar se limitaba a tener lo suficiente para sobrevivir y subsistir. Le habían enseñado a ser precisa y eficiente en todo lo que hacía, ya que cada pony tenía un papel que desempeñar en la sociedad cambiaformas. Las misiones de infiltración no duraban más de lo necesario, pues cuanto más tiempo permanecían fuera, mayor era el riesgo de ser descubiertos. Solo se daba lo estrictamente necesario para conseguir lo que se necesitaba. El deseo que sentía por Shining Armor iba en contra de todo lo que hacía de un cambiaformas un depredador experto. Iba en contra de todo lo que la hacía ser una cambiaformas.